Otro perro podcast. Hablando de necesidad de figurar y hablando de necesidad de pelear, pues vamos a hablar de la instalación de la nueva y flamante 65 legislatura que se instaló el día de ayer. Y como siempre, con grilla, chapulineo del peta morena y mucho glamour. Pues la madrugada del día de ayer, 1 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la nueva ley federal de juicio político y la declaración de procedencia, misma que TPJ. endure, misma que endureció las exigencias legales para un posible juicio político al titular del Ejecutivo. Esta Oh, ley plantea, entre otras cosas, que se requiere una mayoría calificada para proceder en un juicio político contra el presidente. La votación para procesar funcionarios de otro tipo de funcionarios es por mayoría simple y le están dando protección adicional al presidente de la República. Eso es creo que lo que hay que hablar ahorita. demonios. Esta ley de declaración de procedencia es una nueva ley reglamentaria a los artículos 108 al 112, creo que son, constitucionales, y establece causalidades para llevar a cabo juicios políticos y declaraciones de procedencia que habían sido modificadas recientemente. Eh, y pues les dejo la palabra y ahorita hablamos de qué es lo que encabrona a la gente y qué es lo que encabrona a la 4T. Uf. Pues que, A ver, abogado, ayúdanos, por favor. a ver, pues para empezar, digo, creo que hay que entender un poco qué es como pues, el juicio político. O sea, es un tema un poco, pues no sé, que no suena mucho aquí. A lo mejor es más popular por su nombre en inglés, impeachment, que fue pues tema en la presidencia de Trump, que es impeachment, es un juicio político, básicamente es lo mismo. ¿Y los Y brasileños también están familiarizados? entonces, pues si siguieron un poquito a Trump, pues es básicamente lo mismo. Como sabrán algunos, pues la constitución política es una copia de la de Estados Unidos. Es, en esta parte, pues es lo mismo. La Cámara de Diputados es la que presenta los cargos, la acusación, la que las aprueba, y el Senado funge como, pues, juzgado. Sí, parte. Ajá, el Senado es el que imparte el juicio, ¿no? Y pues bueno, aquí se hizo, ya estaba, o sea, el juicio político en México ya ha existido desde hace muchísimos años, pero lo que es nuevo, por ejemplo, es que se puede juzgar al presidente. Eso es nuevo desde Antes no se febrero de podía. este año. Febrero de este año se modificó la ley y se agregó que hay presidente. Porque antes el artículo 80, si no me equivoco, pues indicaba un montón de servidores públicos a los que se les podía hacer juicio político, pero nunca mencionaba al presidente. Entonces al presidente no se le podía hacer juicio político. Eso se reformó en febrero de este año, entonces, y ahorita pues fue otra reforma. Ahí agregaron otra cosilla rara como una nueva protección al presidente, que pues como que no se le quitaba del cargo, sino que pues procedía a la denuncia penal. Entonces, digo, ahí está raro porque pues realmente, pues bueno, es denunciado por delito a traición a la patria y otros de fuero común, ¿no? Lo que por un lado pues suena pues bien, pero por otro, pues que hay delitos del fuero común, pues que el presidente a lo mejor, pues, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, ¿no? Podría ser. Pero pues la verdad es que probarlo ahí es lo divertido, ¿no? Y digo, y en un Sí, no, Senado, y si no lo quitan del cargo, pues va a estar cabrón que exacto, no tenga los medios para Pero, esconder cosas. pero exactamente. a ver si entendí esa parte entonces, porque realmente no entiendo muy bien como mucha gente de nuestro auditorio. Entonces, el tema es que en el juicio político, el juicio va a ser para saber si lo denuncian o no, y no para saber si lo separan del cargo o no. Ajá, algo así pasó, algo así Primero quedó. tiene que pasar por un proceso de desaforarse, ¿no? No, de hecho Es eso lo lo que tengo quitaron. entendido. O sea, como que Ah, ¿eso es lo que quitaron? algo así. O sea, porque antes Exacto, pues o sea, tenían fuero. A ver, Jorge. porque literalmente dice que durante el tiempo de su cargo puede ser imputado y juzgado por lo que menciona Mm, Iker, por lo que podría ser enjuiciado por cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? O sea, todos los delitos por los que puede ser enjuiciado cualquiera de nosotros. Y justamente, pero en lo que causó el pleito es que se aprobó con un cambio de última hora, que no Como estuvo ah, sí. dentro siempre de en la los 4T. Bueno, debates y todo, sí, sí. Sí, Jorge. y que justamente que fue solamente de mayoría simple pasarse a 2/3 de aprobación de la Cámara para poder enjuiciar al presidente. Que mira, Y ese Pero fue solo el para cambio el de última hora. presidente, y eso es lo que le enchila mucho a la oposición, es que yo que creo es que solo para el es, presidente. Exacto. mira, está complicado, pero por un lado podría estar de acuerdo con esa medida, porque si de aquí te dejas en una mayoría simple, vuelves virtualmente muy fácil quitar a un presidente.
Sí, o sea, Sí, si si lo tienes un haces de presidente otra con una manera, mayoría de oposición en el Congreso, te lo truenas. Exacto. sí, no, es que si lo haces de otra manera, vuelves al presidente muy vulnerable. El tema aquí es este. Normalmente ese tipo de medidas como preferenciales, entre comillas, para el presidente, realmente es una tradición histórica en México. No es nada nuevo. ¿Cuál es el tema? Que como se trata del presidente más poderoso que hemos tenido en los últimos 100 años y todo el mundo le anda lamiendo los huevos a Cottonhead, pues Bueno, más evidentemente se vuelve poderoso, un tema yo lo sospechoso. pondría muy entredicho, ¿eh? O sea, poderosos, Yo sí todopoderosos diría que del sí. PRI, nada. Es lo Ah, mismo. Cottonhead es Por PRI. eso, o sea, no es el más poderoso, o Sí. sea, mira, yo digo que fue Cárdenas, Salinas y ahora este. De ahí en fuera Yo diría no le que veo mucho. Salinas y Pues Cárdenas era militar. dejémoslo en el más Ujú. poderoso del siglo, ¿les parece? De lo que va nada, del siglo. Ok. me gusta. De Sí, los últimos, sí. sí, Sí. porque Fox De y los Calderón últimos, y sí. Peña no. No. Sí, pero no Entonces, tenían un realmente es Congreso que eso. le estaba lamiendo el culo. Entonces, realmente es eso, que como tenemos a un presidente, digamos que ahora sí, muy popular, extremadamente popular, como no se había visto en muchos años, que todo el mundo le rinde pleitesía, pues se vuelve un poco más sospechoso de que lo quieran proteger de esa manera. Pero según yo, esta ley no le aplicaría a él, ¿o sí? Sí, Sí. sí, ahí ya, o sea, Ok. sí, o sea, ya pasa y no sé qué. Y Aquí no, alguien lo de, aquí no es el tema, aquí no hay un tema de retroactividad de la ley, sí, no, porque está porque siendo no es presidente. como en la revocación de mandato. O sea, no está cambiando las reglas del juego para ser presidente. Está cambiando las Exacto. reglas del juego para los que ya están y para todos, en realidad. Ajá. Sí. O sea, no lo podrías denunciar por delitos anteriores, a lo mejor. O sea, Ah, sí, tendría que eso ser sí. algo nuevo. Y yo creo que más bien ahí va para proteger al siguiente presidente que pues quieren que sea de Morena, Que ponga él, obviamente. ¿no? Porque, la verdad, tirar a Obrador no se va a poder, o sea, superando. O sea, Obrador va a terminar su sexenio mal, bien. Si sobrevive, Como ahí va a debería, quedar. como Y lo de debería. las dos terceras partes, la verdad, es igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos, impeachar a un presidente es imposible. O sea, tienes que tener una mayoría absoluta en el Senado o cagarla muy duro, como Nixon. Ujú. Pero pues Nixon pues, tuvo la decencia O de renunciar. Casi Trump también. Nada, Trump tampoco lo iban a impeachar nomás. No, no iba a pasar. Es que No, eso no iba realmente a pasar. estos instrumentos son de última, o sea, son medidas de última Es instancia. que mira, la O verdad, sea, porque ya yo primero siempre, renuncian antes de llegar a eso. exacto, yo siempre he estado muy en contra de querer tirar a un presidente. O sea, de verdad se me hace la medida pues más popular y más fácil, ¿no? Ah, pues que tiren al presidente, que renuncie y que la verdad. Y nadie ¿Perú piensa, qué? ¿Perú quién? ¿eh? Ah, sí. ¿Perú quién? O sea, de verdad, no se solucionan los problemas tirando a un presidente. O sea, No, es que pregúntale a sabes Madero. que en México, es que sabes que vamos a ser honestos, en México hemos tenido casos tipo Watergate y no pasa nada. O sea, realmente Pues, para que alguien se anime a querer enjuiciar al presidente en funciones, tendría que tenerlo en video matando a alguien. matando panditas. O No, sea, pues tendría que ocurrir literalmente eso para que alguien lo quiera enjuiciar, porque en No sé. México, de nuevo, es el país del no pasa nada. ve el caso de Dilma Rousseff en Brasil. O sea, es real eso del impeachment y es viable totalmente, pero Pero es yo de siempre he última visto, instancia. pero yo Es, siempre he visto a Brasil un poquito más avanzado en esos temas que No, nosotros, ¿eh? en Dilma hubo un caso de género, ahí sí es. No quiero meterme con eso. nada, porque también está Lula, entonces, pero Sí, sí pero siempre es Lula un fue desmadre. después, a él no lo sacaron, a Dilma la sacaron a la mitad. O sea, sí. Mira, yo por ejemplo, ahí vi un análisis, no me acuerdo quién, que decía que más, nos estamos enfocando mucho en el presidente, pero que habría que fijarnos más en nosotros, servidores públicos, como magistrados y miembros de organismos autónomos, porque ahora cualquiera puede denunciarlos y echarles rollo. Sí, sí, sí. Y entonces, de hecho, el fuero se inventó para evitar que hubiera persecución política. ¿Por qué? Pues porque, pues no sé, Jorge es diputado y la verdad me caga, pinche Jorge Smith anda votando todo en contra, pues lo denuncio por un delito, se lo invento, ya saben, aquí en México Veto, de veto, inventar veto, delitos veto. no pasa, y pues bueno, pues a la cárcel, ¿no? Y el fuero pues lo protegía de eso, yo no podía denunciar a Jorge, o sea, sí yo podía denunciar, pero primero tenía que desaforarlo, y bueno, Andrés Manuel será el primero en saber qué es sufrir, digamos, un juicio político. O sea, Andrés Manuel cuando fue diputado, no era diputado, no acuerdo. No, perdón, jefe de gobierno, De Jefe de gobierno. gobierno. Ujú. pues lo desaforaron y pues ya lo iban a Desaforaron. meter a la cárcel. Porque primero es eso, el desafuero y luego pues procede a la denuncia. Entonces, Entonces, Qué como, bueno que tocas realmente, esto de los mecanismos de persecución política y ujú. creo que eso es lo que más debería enchilarnos a todos. Si abre la puerta para hacer mecanismos de persecución política a los detractores del sistema, Es pero que también realmente abre es la puerta a eso. otras cosas.
No, es que realmente es eso. Esta ley no está hecha para proteger al presidente, está hecha para vulnerar a los Exacto. demás. Sí, nos estamos enfocando otra vez en el pinche cotón. Pues sí, porque mira, o sea, elimina la ley esta federal de responsabilidad de servidores públicos, que Ajá, porque era obsoleta y no servía. Y que no era además, aplicable y era muy confusa. exacto, y obliga a los congresos locales a acatar las decisiones del Congreso Federal para que no pase lo que pasó con el cabeza de vaca. Ya ves que lo protegió el gobierno local, Su el Congreso legislativo, o local. sea, y ahí siento que ataca un poco la autonomía de las entidades federativas. No, yo no soy gran defensor del federalismo porque la neta, las entidades federativas, hay unas que protegen más el abigeato que la violación de derechos humanos, que es el robo de ganado, que así es provincia, y sí soy como muy detractor del federalismo en ciertas formas, pero creo que si ya tenemos un federalismo hay que protegerlo. Y en este caso es valerles pito el federalismo y vamos a pisarlo y vamos a poner que el Congreso está superior a los congresos locales. Bueno, pausa. Ahí pues esta reforma primero tiene que aceptar los Mm, congresos locales. O sea, todavía falta. sí, pero, o sea, estoy y no de acuerdo en ti, porque obviamente si hay un funcionario corrupto que está en un bastión panista y es panista, no sé, pues obviamente Pues un lo cabeza van de a vaca. defender y lo van a... Exacto, o sea, yo veo el sentido de esa parte. Ahora que se le haga mal uso es otra cosa, Es ¿no? que, ¿sabes qué? El debate realmente aquí es federalismo, la protección del federalismo en un México cuya tradición centralista es muy preponderante, Es un versus federalismo de la lucha chocolate. contra, exacto, versus la lucha contra la impunidad. ¿Cuál pesa Siento más? que no están metiendo aquí la lucha contra la impunidad. No, de hecho es su bandera. O sea, No, pero es con lo que eso tendríamos metieron que empezar eso por ello a... aquí. Exacto. Sí, o sea, fue su pretexto y fue como lo cantan. O sea, esto es contra la impunidad, contra la corrupción, donde cualquier servidor público es, pues, puede ser como ya se llama, responsable, o sea, Claro, accountable. y Y de sí, realmente. hecho, ajá. Dile, Jorge, dilo. Bueno, o sea, solo quería agregar que justamente el PT metió una reserva en la que se aseguraran tres cosas: que las sesiones de esos juicios fueran presenciales, que no se olvidara la presunción de inocencia para el Sí. imputado y que en caso de los que sean senadores se requiere una mayoría calificada. Entonces, creo que también han pensado en esas situaciones algunos de estos grupos parlamentarios. O sea, no están tan pendejos. Sí. Ajá, Mira, tan. al final, Pues y yo, como lo presentaron, si ves los debates, sí está bien mal presentado. O sea, se ve que les tiraron línea a todos y obvio. esto es lo que tienes que defender y así lo vas a defender. Y de repente se pusieron a hablar de Ayotzinapa y Tlatlaya. Entonces, Y es que lo que te decía yo de que el debate realmente es la lucha contra el centralismo, en protección del federalismo, o la lucha contra la impunidad. Decías tú, Alfie, es que no lo están haciendo por lucha contra la impunidad. No, pero sí lo están haciendo por luchar contra el federalismo en sí. Mira, yo creo que al pero creo que final, es, o sea, la lucha contra el federalismo es, nuestra opinión cambia según qué gobierno. Creo que ahí sí, yo no era muy defensor del federalismo, se los juro, pero con este gobierno tan centralista, sí es como, espera, creo que es una forma de contener. Exactamente. Yo por eso soy tan defensor de Y, él. y si hubiera sido en el caso, por ejemplo, esto que les digo que hubo, no recuerdo, creo que fue Tamaulipas o Sinaloa, que el abigeato era como de los peores crímenes que existían y podías violar y matar a alguien y te castigaban menos que si robabas ganado, porque pues básicamente el gobernador y los diputados eran ganaderos. Esto pasó hace como 20 años, lo estoy diciendo, ¿no? Pero ahí sí es como, entonces el federalismo como que nada más responde a las necesidades de las localidades es esa idea de y no federalismo. sé, no está tan padre. Sí, o sea, Y no ahí ya Sí, no, y ahí ya no lo promueve, defiendes, ahí ya no lo no, defiendes. no promueve un desarrollo del todo parejo. Ahí podría estar un poco de acuerdo contigo, pero creo que la forma en que entendemos el federalismo en México justamente es lo que promueve. El federalismo entendido no como una pirámide de poderes, sino como una matriz de equilibrio de poderes, creo que sí puede en algún momento solventar ese tipo de desigualdades que tienes toda la razón, ocurren en México, pero a final de cuentas, a como lo entendemos, híjole, sí está muy complicado. Pero a Mira, yo final de creo cuentas, que al final de tema, pues el juicio político es algo más mediático que algo funcional y real. O sea, para que veamos un juicio político de un presidente va a ser extremadamente raro, va a ser utilizado más como herramienta política para hacer como que la oposición está haciendo algo, por ejemplo.
a que realmente sea algo que suceda y pues haga Sí, responsables a está las cabrón que lleguen a autoridades. eso. O sea, Sí, desde mi punto de vista esto quedó exactamente, bueno, no exactamente, pero quedó casi igual que antes. sí, A lo o sea, mejor sí, sí, implica un sí tuvo poquito más de cambios, riesgo, pero ya. sí tuvo cambios importantes y digamos, pues se agregó lo del presidente y lo que tú quieras, pero al final es algo que pues no se va a terminar por usar, o sea, es una medida como creo que fue de tu rol, ya muy final, muy extrema y que es más política, o sea, no es real. No, Un Yo sí creo que discursivo. lo van a usar como herramienta de persecución política, O porque sea, eso sería muy grave. aunque este señor diga que no es de venganzas y Ya, que su crew no es de venganzas, sí lo son. claro, y es un Entonces, instrumento que se entiende de dónde viene, de toda esta cultura de corrupción e impunidad, pero que puede ser un mal uso, uno, y dos, yo siento que causa tanto revuelo porque toca algo que nunca se había tocado en México, que es la figura presidencial. sí, Y eso sí. más con un AMLO que como que vemos que luego como quiere volver ese presidencialismo del siglo pasado. Entonces yo siento que por eso también causa mucho revuelo, porque se toca una figura que jamás se había tocado en la política mexicana eh, y que puede ser muy mal usada, como dice Alfie, pero que al final de cuentas se entiende por qué fue necesario también hacerla. pero también los efectos mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, una parte de esta modificación es, vamos a extender los tiempos de inhabilitar funcionarios públicos. No sé si, o sea, cuando te, te procesan por alguna cosa, te inhabilitan de 2 a 5 años, que va a ser como de 7 a 10 años, y pues con eso eliminas completamente la carrera política de un contrincante. Sí. Claro. O sea, Pues habrá sí. que ver cómo va funcionando, cómo evoluciona, qué tan mal se usa, si se usa. Yo creo que sí se ocuparía mucho como persecución política en este sexenio, pero yo creo que en futuros sexenios ya no vamos a volver a ver un presidente tan popular y tan apoyado como este en muchísimo tiempo. Yo Otra creo que pinche nos quedó Eso desde... persecución. decíamos del PRI, chavos. No Es sé. que el contexto histórico era Mm. muy distinto, ¿sabes? Que Y define ahorita popular. vemos... O sea, Obrador sí es Ajá, popular y O sea, define sí, la popular. Era de algo. los contextos históricos cambian, pero siento que, no sé, que los países tenemos tendencias a ser estúpidos y a repetir como nuestros errores a huevo. sí, de hecho sí se va a repetir, pero te digo, no creo que ocurra en mucho tiempo. Fácil, unos 2, 3 sexenios, yo no creo que vuelva a ocurrir. Fácil. Sí, oiga. Después, como toda la vida en este país, ya veremos. Porque eso hacen. Generan un arma política para sí mismos y de repente esta arma política se regresa contra ellos mismos porque no tenían en cuenta que, chin, sí, claro, en un futuro presidente podría no ser de nuestro partido. Siempre Sí. ocurre. Lula. Exacto. Hola. Pero Pues bueno, conclusiones Saludos de hasta esto. su Brasilia. Conclusiones de esto, chavos, chavitas, chavites. pues nada más somos chavos, güey. Pues, pero está bien. Chávez. Ay, no sé, güey, yo no estoy asumiendo tu género, perdóname. Ah. Bueno, ¿cuáles son sus Toma tu estrellita, pronombres y güey. cuáles son? Toma Bueno, tu estrellita, güey. vamos a cerrar esto. Decimos nuestros pronombres en nuestras redes sociales, por favor. Perfecto. ¿Quién empieza? Pues vas a ti. No, pues, o sea, yo sí soy de la idea de que pues, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Yo sí creo que esta, que esta decisión se puede usar como herramienta de persecución política. Sí siento que pone un poco en tela de juicio el equilibrio de poderes y sí siento que pone un poco en tela de juicio la autonomía de las entidades federales. Ya les dije mi opinión al respecto, pero sí siento que está trastocando como ciertas cosas. Pon tú que no se deben de tocar, porque o sea, los poderes tienen que balancearse siempre, pero como que está picándole crestas, ¿no? Cosas que tal vez no debería tocar tanto Claro. o con tanta insistencia. Eso es una. Y la otra es que esta es una nueva legislatura, o sea, es la instalación de una nueva legislatura. Esta sí es academia. Esta ley no sería, esta no se, esta Tú puedes iniciativa no aquí. se discutió lo suficiente, ya el dictamen ya había pasado hace como 3 semanas y el Congreso lo votó apenas y la mayoría ni siquiera lo conocía. Sí, no. Y de hecho es algo que reclaman mucho los del PRI, los del PAN y los del Movimiento Ciudadano, como es que no lo conocemos lo suficiente, hay que discutirlo más. Ahí sí tenían razón. Sí. Y cuando decíamos, no, pues es que en esta legislatura Andrés Manuel no va a tener la mayoría, pues no, pero quedamos, ¿no? Al parecer sí la tuvo. Sí. Sí. Y creo que esto se marca un poquito
que todavía no se asignan comisiones. Y ya cuando se empiezan a asignar comisiones, ya pues PT y Verde van a empezar un poco a jalar para su molino, pero Pero por bueno, ahora quedamos con que no tenían mayoría. Quedamos. quedamos. ¿Y tus Quedan pronombres? todos. Quedamos. Ah, no, pero eso es después, ¿no? O sea, ya Ah, cuando bueno. quedamos. Ah, bueno. Pues bueno, Pues sí, o sea, yo concluyo igual eso, o sea, estamos en un momento de transición de esquemas, de modelos, el modelo educativo, de esquemas de la administración pública, de una transformación en todas las concepciones en los discursos políticos, como el caso del terrorismo, y que al final de cuentas vemos que se están cristalizando esos cambios, que decimos, es que los siglo XXI es que ya en estos focos que empiezan a surgir, ¿no? Y realmente ese cambio, ese que siempre decimos los que estamos en la academia, los que están en los medios, pues ya deja de ser es lo que vamos a transitar a lo que ya estamos viviendo. Entonces, esto ya está volviendo más complejo cada día y muy interesante de estudiar. sí. Yo igual concluyo. Pues, finalmente me quedo con mi opinión de que el juicio político va a terminar siendo más politiquería, o sea, algo que realmente se use, porque si se usa, yo creo que estoy con alguien que va más hacia la persecución política, hacia realmente agarrar a los que son responsables, pues, de hacer mil cosas que eran los políticos. Sí, quedamos con que no tenía mayoría, pues veremos cómo evoluciona esta legislatura, pues faltan las comisiones, pues ver qué realmente se debate o no, qué pasan o no. Si van a seguir siendo, pues pasa esto y pues les pasan línea y lo pasan, como pues, pasó ahorita. La verdad, sí era algo que se debía debatir más, cambios de última hora, pero pues veamos. O sea, ahora sí que quedamos pendientes y que no se convierta en otra pinche persecución política. PPP. O PP. Y Otra pinche persecución política. Más. exacto. Más. Yo Plus. concluyo que esta ley va más encaminada justamente a la persecución política que a trastocar la figura del presidente. Yo creo que esa figura queda incólume, impoluta ante esta situación. Realmente los que realmente van a acabar siendo afectados son diputados, senadores, De la titulares de oposición. organismos autónomos constitucionales, sobre Todos todo con el ellos. INE. Sobre todo ellos. Son sobre todo esos organismos los que quedan vulnerables, porque sabemos cómo los detesta Morena y sus huestes. Son esos sobre todo los que quedan muy vulnerables. Y los reguladores también. A ellos los odian. También, pero creo que Aquí más hablo los las autónomos. instituciones. Exacto. Literal. Y realmente creo que va más por ahí. Pero definitivamente sí, no creo que veamos un juicio político per se en un muy buen rato. Y yo creo que va a ser una herramienta que se va a apagar un poquito con el devenir de los próximos sexenios. Si no nos volvemos, salen. Exacto, porque repito, Morena no va a volver a tener tanto poder como lo está teniendo ahorita. Jamás lo va a volver a tener. Y lo saben. Pues eso decíamos si va esta legislatura. Entonces, Pero, o sea, Pues- si Morena sí está menguando y sin Obrador va a implotar. Y la inercia Exacto. se acaba, de su bonus político. Exacto, porque son tan pendejos que creen que esto les va a durar para toda la vida. Y no. Sí, no. ¿No? Ve al PAN. Ve al PAN. Velos Ve ahorita PRI. aliándose con Vox. Ve al Ve la PRD. gran transición del 2000. Ve al PAN, ¿Se que acabó? creyeron que iban a tener el talento impresionante de Jorge Silva todo el tiempo con ellos y no le llegaron al precio. Y de Raúl y de Ay, no. Alfredo. Y ve, Recapacité. aquí, haciendo otro me pinche encomendé. No, dilo, Jorge. Criticando al PAN. Dilo, Otros porque pinches no nos llegaron al panistas. precio. Así es, A vamos a ver, poner así. ahorita echamos chisme de por qué se salieron del PAN, pero Y eso también podrán verlo si nos siguen en Instagram. Recuerden, estamos como podcast.opp. Si quieren ver el chismecito de por qué nos salimos cada uno del PAN, pues vayan a seguirnos. Otro perro podcast.